Express News Podcast presenta el siguiente programa. Regresamos a esta segunda parte de este especial de migrantes con Manuel Padilla Bejar, abogado calificado en el Reino Unido, un abogado que se ha especializado en asuntos de inmigración y nacionalidad. Con Manuel en la primera parte estábamos hablando de cómo funciona el sistema de migración aquí en el Reino Unido y habíamos pasado ya por el sistema de asilo, las visas de trabajo, de estudiante, las visas de familia, los casos excepcionales. Y llegamos a algo que en español se llama el sistema, o se podría llamar un sistema de asentamiento de la Unión Europea. Aquí ya me imagino que hablamos, y en esa diferenciación de términos, primero Manuel, bienvenido a la segunda parte. Gracias. Hablamos ya de también no solo latinos, sino hispanos. Exacto. ¿En qué consiste o cómo funciona este settlement? El EU Settlement Scheme o el esquema de asentamiento es el resultado del Brexit, de la decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea, y es las reglas que el gobierno del Reino Unido, del gobierno de ese entonces, estableció para poder lidiar o para poder decidir qué iba a pasar con los europeos que estaban residiendo en el Reino Unido antes del Brexit. Entonces sacaron este esquema que se llama el EU Settlement Scheme, mediante el cual todos los europeos que estaban en el Reino Unido antes del 2021 tenían que hacer el registro, y también los familiares de europeos. Ha sido un montón, porque son bastantes europeos estaban residiendo en el Reino Unido. Más los que... Hay muchas reglas y es un tema bastante complejo, y el esquema que pusieron, las reglas que pusieron, simplemente no las pusieron bien. Las pusieron muy complicadas, muy difíciles de descifrar. Entonces es bastante confuso lo que pasa con el EU Settlement Scheme, pero seguramente varias personas que nos escuchan están aquí en el Reino Unido con pasaporte español o portugués. Quizás tengan alguna segunda nacionalidad, quizás vengan de un país de Latinoamérica, se fueron a España, adquirieron la residencia española, luego vinieron al Reino Unido y luego les tuvieron que hacer el registro de europeos, y posiblemente trajeron a familiares que no son europeos. Entonces esto del EU Settlement Scheme es para todas esas personas, y es lo que entra al settle y el pre-settle y el settle status. El settle status es lo equivalente a la residencia indefinida, que se adquiere después de 5 años de estar en el Reino Unido residiendo. Hay casos muy sencillos del EU Settlement Scheme. Por ejemplo, si yo soy español y trabajé 5 años antes del 2021, pues no tengo problemas. Tuve que haber hecho mi aplicación de la residencia indefinida, del settle, y me lo dan. Pero hay casos complejos. Por ejemplo, si yo quiero traer a mi esposa con la que me casé antes del 2021, pero no estuvimos viviendo juntos por muchos años, pero siempre fue mi esposa, y otros casos. El EU Settlement Scheme es muy importante para los latinos porque muchos latinos llegaron en el Reino Unido. Latinos y españoles. Algunos españoles que no tienen otra nacionalidad, pero muchos latinos que, como dije, primero fueron a España y luego acabaron aquí en el Reino Unido por la crisis económica de 2008, 2009 y los primeros años de los 2010. Entonces hay bastantes latinos en esta situación. Obviamente estos latinos, por eso se llama de la Unión Europea, estos latinos tuvieron que vivir un proceso también de migración en España. Exacto. Y Creo que ahí vivieron un proceso de migración en España y vinieron al Reino Unido, y ahora tienen que vivir uno, o vivieron uno del EU Settlement Scheme, que puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo, dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Bueno, pasemos a la nacionalidad. Creo que ese es el anhelo de muchos. Sí. Es el anhelo de muchos y es el final del camino. Pero para llegar ahí necesitas primero pasar por todo lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, si tienes una visa, si aplicaste por tu visa de esposa desde fuera del Reino Unido y te dieron una visa por 2 años y medio y luego la extendiste por otros 2 años y medio, luego tuviste que haber adquirido la residencia indefinida. Y después de la indefinida, aplicar por la nacionalidad. Si estuviste en la ruta los 10 años por casos excepcionales, lo mismo, 10 años extendiendo visas y luego la indefinida y luego la nacionalidad. La nacionalidad para los adultos necesitas tener un
2 exámenes normalmente, un que se llama Life in the UK Test y un examen de inglés. Y para los menores no se llama naturalización, sino se llama registro de menores como británicos. Y ahí es donde hay varias maneras de que los niños puedan obtener la nacionalidad. Una muy particular es, por ejemplo, cuando un niño nace en el Reino Unido y luego su padre o su madre adquiere la residencia indefinida, este niño puede acceder a la nacionalidad británica pagando, obviamente, pero puede aplicar por la nacionalidad británica. Si sus padres... Son niños que nacen aquí. Perfecto. Y que en el momento de su nacimiento los papás no tenían la residencia indefinida, pero después la adquieren. Entonces el niño puede adquirir la nacionalidad británica. Otro caso que es muy importante y que probablemente algunas de las personas que nos escuchan estén en esta situación son niños que nacen en el Reino Unido y pasan los primeros 10 años de su vida aquí. Normalmente son niños que están indocumentados, los papás están indocumentados, tienen a su hijo en el Reino Unido o hija en el Reino Unido, pasa los primeros 10 años de su vida la niña en el Reino Unido y la niña adquiere la nacionalidad. Entonces acabas en una situación en la que 2 personas que no están regulares en el Reino Unido tienen una hija que es británica. Y entonces ahí puedes, de manera excepcional, regularizar a los papás. Excepcional. Pasamos a los casos excepcionales. Exactamente, pasamos a los casos excepcionales. Entonces, la nacionalidad sí es el final del camino. Y ese, sí, es el final de un largo camino. De un largo camino y costoso. Puede ser el principio de uno. Si eres un niño que naciste aquí, llevas 10 años, a partir de ahí tus padres se van a regularizar. Es correcto, es correcto. Me hablabas de apelaciones. Sí, apelaciones es para cierto, no todas las visas te dan derecho de apelar. Por ejemplo, si yo aplico por una visa de visitante desde fuera del Reino Unido y me la rechazan, no me van a dar derecho de apelar. Pero de las visas que estamos hablando, las visas de familia, los casos excepcionales, el EU Settlement Scheme, todas esas, un rechazo de una aplicación. Si el gobierno te rechaza la aplicación, normalmente te van a dar derecho de apelar esa decisión. Y una apelación es un proceso largo y complejo que se lleva delante de un juez. Ya no es la Home Office quien decide, sino es una tercera parte independiente que es por así decirlo, el Poder Judicial, los tribunales los que deciden. Y ahí estamos hablando, por supuesto, de más inversión, más dinero, más tiempo y seguramente más angustias. Exactamente, pero a veces no hay otra. En muchos casos no es que no queda otra opción más que apelar la decisión. Y en muchos casos tienes más posibilidades de que tu asunto sea exitoso o que tu caso sea exitoso en una apelación que con la Home Office, por el nivel de calidad de las decisiones. Un juez va a entender mejor el asunto que lo que le entiende normalmente un funcionario de la Home Office. Muy interesante el tema. Entonces la gente tiene apelaciones. Aquí hemos hablado, digamos, es un resumen, una orientación de cómo funciona el sistema de migración para quienes obviamente tienen intereses en involucrarse en la vida del Reino Unido. Eso es, perdón que te interrumpa, eso es en términos de cómo obtener visas. Por otro lado, también está todo el sistema que tiene el gobierno para disminuir la migración, que es lo que antes llamaban el ambiente hostil en contra de los migrantes, que el gobierno anterior le llamó de esa manera, que es no permitir a los migrantes que no tienen visa, que están irregulares, que renten, que trabajen, que tengan una licencia, que tengan una cuenta de banco, etcétera. Todo eso es un sistema que hace que la gente no quiera o no pueda. Bueno, ellos consideran que lo que van a lograr es que la gente que ya está aquí se vaya. La realidad es otra, la gente se queda, simplemente la pasa muy mal. Está ese sistema y el sistema de lo que tienen ellos en funciones para sacar a las personas del Reino Unido cuando ya todo eso falla. Cuando ya
no tienes derecho de apelar o ya fuiste a una apelación y perdiste el asunto. ¿Qué es lo que hace la home office para sacar a las personas que ya están que ya no tienen derecho a estar aquí? Cuando ya se ha agotado todas las vías. Esa es la Pero, palabra, cuando se ha agotado todas las vías. pero me estás diciendo entonces que obviamente el gobierno tiene o el Estado tiene una forma de ser hostil con el que no se enruta en algún proceso de migración, y esas formas son de, por ejemplo, si no estás regular, pues no puedes abrir cuentas, todo lo que has mencionado. Pero también eso me deja ver que hay gente que prefiere, como tú lo sugieres, vivir ese, yo lo llamaría un calvario, un sufrimiento, porque si uno no tiene derecho absolutamente a nada, ¿qué pasa si en esos casos la home office te logra detectar? ¿Tiene todo el derecho la home office de sacarte del país? Sí, pero tiene que seguir un procedimiento y a veces no lo siguen. O sea, ese es uno de los problemas que tienen. Ya que ubicaron, ya que saben, ya que te rechazaron tu aplicación y que agotaste todas las instancias, no toman y qué bueno, ¿no? Que no toman las medidas necesarias para sacar a las personas. Y me Entonces imagino, las personas se quedan en limbo. Y entonces pueden pasar 7 años y entonces tus hijos se pueden regularizar. Y si los hijos se regularizan los papás. es interesante, Exacto. es algo que está en continuo movimiento. Es algo que está en continuo movimiento. No, bueno, es bastante, y es la idea de estos programas, Manuel, es entrar en estos mundos que a veces se nos complican, y por eso queremos agradecer precisamente esa orientación de un profesional, de un abogado en materia. Hasta ahí, esto es lo que tiene y lo que hay y cómo está funcionando el sistema de migración, digamos, desde una perspectiva. Y entremos, ¿qué es lo que pasó en febrero? ¿Por Bien. qué, como se dice, este ruido? ¿Por qué es lo que está pasando? Se habla de un white paper, que si uno pues traduce eso es papel blanco, pero eso el concepto me imagino es muchísimo más grande. Yo lo vería como una propuesta. ¿Qué es el white paper? Sí, o sea, fue en mayo. En mayo después, en mayo el gobierno actual, laborista, sacó este documento que le llaman white paper, en el que simplemente ponen en manifiesto qué es lo que quieren hacer ellos para reducir el número de migrantes, básicamente. Ellos ven que la migración es un problema, el alto número de migrantes hay que disminuirlo, y las medidas que vamos a tomar para disminuirlo son lo que mencionan en ese white paper. No son muy detalladas, algunas son detalladas las cosas que mencionan, otras son muy vagas, no ponen tiempos de cuándo va a pasar, es simplemente una propuesta que después tendrá que pasar todo el proceso legislativo para que, para que pueda volverse en regulación. Y lo que hicieron en el white paper es que lo dividieron en diferentes secciones, más o menos lo que nosotros hicimos en esta plática, también lo dividieron en, en varias secciones. Unas afectan más a los migrantes latinos, otras afectan menos. Correcto, dices mayo 25. ¿Y qué es lo más relevante de para dejarlo claro, de esta propuesta? ¿Qué es lo más relevante específicamente para la comunidad latinoamericana? Bueno, depende, ¿no? Está para la comunidad latinoamericana, en general, déjame decirte, en general es las visas de trabajo, ¿no? Están considerando alargar el tiempo que necesitas tener una visa de trabajo para poder aplicar por la residencia indefinida. En este momento son 5 años y están hablando de 10 años. O sea, vas a tener que tener visa por 10 años para poder adquirir la residencia indefinida. Eso, repito, y es muy importante para las visas de trabajo. Luego la gente se confunde y dice, pero yo estoy en la ruta de esposo de una británica, entonces voy a tardarme más. No, eso no aplica para el EU Settlement Scheme, eso no aplica para las visas familiares, no aplica en ningún momento en este momento, pero va a aplicar para las visas de trabajo.
si es que siguen adelante con esta propuesta. Muy interesante. Es decir, esta propuesta no es una propuesta genérica. Y como todo lo de los ingleses, y lo digo ya a manera de diálogo y conversación, pues hay que leer muy bien, hay que leer muy bien la propuesta para no entrar en confusión. Sí, hay que leerla muy bien y hay que entender que simplemente es una propuesta. Muchos sectores no les va a gustar que los migrantes tengan que esperar 10 años para adquirir la residencia indefinida. Puede que sea no muy atractivo para las personas que vienen a trabajar en el Reino Unido si sabes que en lugar de tardarte 5 años vas a tardarte 10 años en adquirir la residencia indefinida. Igual prefieren irse a otro lugar donde sea más fácil poder establecerse. Ese es uno de los cambios que ellos están contemplando. Otro es que las visas de trabajo ya no puedas acceder a ellas si vas a trabajar en construcción o como chef, sino para profesiones que sean de nivel, ciertos empleos que sean de nivel alto profesional. Es decir, lo que llamaríamos calificado, un nivel que se necesite realmente alguien con un conocimiento muy específico. Exacto, eso en referente a las visas de trabajo es lo que dice el white paper. Dice muchas cosas más, pero lo que yo considero que es lo más importante, no creo, espero no saltarme nada, las visas de trabajo. Las visas de estudiante van a reducir el tiempo que tienes la visa de graduado. Después de estudiar te dan una visa de graduado por 2 años, te la van a dar por 1 año y medio. Estamos en este momento en 2 años. Estamos en 2 años, ahora te la van a bajar a 1 año y medio. O sea, vas a poder estudiar y luego 1 año y medio poder trabajar. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, no creo que sea tan sustancial para la comunidad latinoamericana. Lo que puede ser para la comunidad latinoamericana es el siguiente tema, pero en este son muy vagos. No dicen nada al respecto, es en las rutas familiares. En la ruta, las visas de familia, ok. Las rutas de familia. Ellos no están intentando, como dije anteriormente, extender el periodo de 5 años a 10 años en lo que tardas en adquirir la residencia indefinida, no para las visas familiares. Si ya estás en la ruta de los 10 años en las visas familiares, excepcionales, te quedas en la ruta de los 10 años. Pero si estás en la ruta de los 5 años, no es que te la vayan a extender. ¿Ok? Lo único que es preocupante es que ellos consideran que existen muchos casos excepcionales, como hablamos anteriormente, y quieren, dicen que el 30% de las aplicaciones familiares son de casos excepcionales, pero y que quieren disminuir esto, que no sean casos excepcionales. No sabemos si lo que intentan hacer es, o lo que ellos piensan hacer es tipificar o poner en la ley lo que son los casos excepcionales para que ya no sean excepcionales, o simplemente deshacerse de las rutas excepcionales. Algunas, que sería terrible. Digo, no creo que vayan a hacer eso. Si tú tienes un hijo que es británico, pues no hay manera que te digan, el hijo se puede quedar aquí, pero tú te tienes que ir. Bueno, sí hay manera, pero no sería lógico. Sí, no. Ahí tendremos que ver qué pasa, porque no han sido específicos en lo absoluto respecto a las rutas familiares. Además que por la lógica de la palabra, ¿verdad? Excepcional, pues no deja de ser excepcional en el momento que se tipifique. Hay una que es muy importante, que es la visa de esposo, de esposa. El requisito financiero, que actualmente son 29,000 libras, que es lo que tiene que ganar Uno de la los... pareja que te va a patrocinar, que tiene que ganar ese dinero para poder que tú puedas hacer la visa. ¿Cómo quedaría? En este momento están hablando de que va a subir a 35,000 libras a partir, no, hay una consulta y la consulta se cierra, si no me equivoco, a finales de junio. Entonces es probable, muy probable que este año en algún momento le suban de 29 a 35 o a lo que lo suban. Entonces yo tengo varios clientes que están en situaciones en las que apenas llegan a los 29,000. Entonces el consejo es, si pueden hacer las aplicaciones ahorita, háganlas ahorita, no se esperen hasta que
suban las reglas, porque si suben las reglas, si suben el requisito financiero, ya no van a poder calificar. La pregunta aquí tiene que ver, digamos, o mi inquietud es, en tu experiencia, Manuel, ya hubo un cambio en el 2012, lo hablabas, del white paper, ¿qué otros requisitos y en términos de tiempo va a llevar hasta que finalmente sea aprobada, sea una ley? No, es que no van a aprobar una ley, sino van a cambiar, son diferentes leyes los que tienen que cambiar. Diferente, eso quiere decir que son tiempos muy largos o Son tiempos podrían, muy largos, algunas quizás los puedan hacer rápidamente. Por ejemplo, el requisito financiero de las 29,000 libras, no se van a esperar mucho tiempo y no lo van a anunciar. Van a decir, a partir de tal día ya está, ya no son 29, son 35. Pero otros cambios van a ser más complejos. Por ejemplo, como hay el uno que no he mencionado, que es acerca de nacionalidad. Ellos dicen que la nacionalidad ya no la vas a poder adquirir un año después de que tengas la residencia indefinida o inmediatamente después de que tengas la residencia indefinida, sino que vas a tener que esperar 10 años. 10 años a partir de que te dieron la primera visa o 10 años de que te dieron la indefinida, no se sabe, pero básicamente en la mayoría de los casos, en la mayoría digo, te tardas 6 años en adquirir 6 años en adquirir la nacionalidad. 5 años de visa, luego tienes que esperar uno con la indefinida y a los 6 aplicas por la nacionalidad británica. Esa es la regla como en general. Lo que están diciendo ellos es que ya no van a ser 6, sino van a ser 10. Y quizás aquellas personas que entraron al Reino Unido indocumentadas o de manera no indocumentadas, de manera clandestina, quizás no puedan acceder a la nacionalidad por el pasado migratorio. No sabemos cómo el pasado migratorio va a afectar las aplicaciones de nacionalidad. Es a lo que me refiero. en este momento, ¿cómo se tiene ese pasado migratorio? En este momento ha cambiado mucho. Primero tenías que esperarte 10 años, tienes que tener casi 10 años limpios sin tener haber tenido problemas migratorios. En este momento son más flexibles, a menos de que hayas entrado de manera clandestina por botes, es por lo que entiendo, pero no sabemos cómo va a afectar, cómo van a ser los cambios respecto a nacionalidad en las leyes que ellos quieren sacar. Ok, volvamos entonces a la propuesta, Manuel. Esto, en otras palabras, quiere decir que, por ejemplo, una persona que en este momento esté a punto de llegar o cumplir su ruta para lograr el visado, para finalmente tener su visa, y por decir algo, en un supuesto, ya fuera ley alguna de estas situaciones que lo afecte directamente, ¿afecta el caso o estos casos que vienen corriendo no van a ser tocados? O en algunos casos sí, en otros no. No te puedo decir, o sea, las reglas migratorias pueden aplicar retrospectivamente, o sea, ellos pueden decir, a partir de ahorita ya no son 10 años, ya no son 5 años, sino son 10. Okay. O sea, por eso mi consejo es, si alguien ya está en la posibilidad de hacer la residencia indefinida, Hágala. hágala. Si alguien ya puede adquirir la nacionalidad, adquiérala. Si quieren traer a sus parejas, tráiganlas de una vez. O sea, no parece ser que las reglas se vayan a flexibilizar más y que vayan a ser más promigrantes. Al contrario, todo indica por la retórica del white paper, por las frases que utilizan, por la manera de decir que es una isla de extraños, Island of Strangers, el Reino Unido o algo así, dijo el Prime Minister muy equivocadamente, pues no te da la sensación de que quieren ayudar a los migrantes, sino al contrario, que van a hacer las cosas más complicadas. Incertidumbre es lo que empieza, pero ante la incertidumbre hay que actuar, hay que hacer las cosas. Exactamente. Pues, Manuel, yo creo que ya lo hemos dicho, pero ¿qué sensación, y ya entrando, digamos, dejando un poquito al abogado, que ya de alguna manera lo has dicho, y a porque este tema es muy humano, la migración es un tema muy humano y tal vez ese es el choque más duro para nosotros
migrantes cuando estamos en estas formas de vida, y es que nos encontramos con muchas leyes, muchas normas. Nuestra ignorancia, como se dice, a veces es atrevida, pero además las dificultades, los idiomas, la cultura, todo esto. Desde tu experiencia, ¿cómo ves todos estos cambios? ¿Tú le ves a esto un lado positivo, o tú piensas que, como dirías o como vienes diciendo, a veces esto es muy hostil? Sí, el white paper fue bastante hostil y fue bastante antimigrante. ¿Qué va a pasar en la realidad? No lo sé. No parecería que los laboristas es un partido no que uno asocia con antimigrantes, pero vamos a ver qué pasa en el white paper. Pero lo que tendría que decirle a las personas que nos escuchan es que busquen la manera de regularizar su situación migratoria, de extender su visa, de aplicar por la nacionalidad. Hay maneras de hacer las cosas. A veces no las hay. Y uno tiene que entender y tiene que no ir buscando el consejo que uno quiere escuchar. Porque lo que pasa mucho en la comunidad latina, y tomo la oportunidad de decirlo, es que hay varias personas que dan asesoría legal sin estar regulados. ¿Ok? Y pues simplemente abusan de las personas. Les dicen, no te preocupes, yo te voy a ayudar a regularizar tu situación migratoria, págame dinero y yo te lo hago. Entonces las personas acaban pagando dinero y acaban en una situación peor de la que están. O sea, busquen consejo legal y a veces lo que les van a decir no es lo que quieren escuchar, pero es la realidad. Pero otras veces les van a decir que se puede y pues hay que intentar hacerlo. No Y sé. Manuel, ¿y cómo hace una persona que está escuchándonos para saber que una persona sí está calificada? ¿Cómo hace para saber que esa persona, además de calificada, porque lo que te he oído aquí y lo que hemos escuchado es una persona bien puesta, diciéndonos lo que se interpreta, pero además con una experiencia. ¿Cómo hace un ciudadano que está angustiado y dice, bueno, yo creo en esta persona? ¿Hay una manera de Claro. corroborar esa certificación? Tiene que estar regulado la persona o regulada por OISC, se llama OISC, o tiene que ser solicitor por la Solicitor Regulation Authority. Si está regulado por OISC o está regulado por la Solicitor Regulation Authority, ya de entrada tiene permiso para dar asesoría legal en temas de migración. Que la persona vaya a ser buena o no vaya a ser buena ya es otro tema, ¿no? Eso, el voz a voz o meterse a la página de las personas, ver dónde están ubicados, hablar con la persona y ver si la preparación que tiene y la confianza que le tiene uno. Pero de entrada tiene que estar regulado por OISC o tiene que ser solícito. Si Pues a, no, nos- no puede dar consejo migratorio. pues a nosotros nos ha encantado, Manuel, hablar con Manuel Padilla Bejar. A propósito, que Manuel, y como dicen por ahí, que, que es la cuña, pero más que cuña es la seriedad. Con Manuel ha sido muy bellos encuentros, digámoslo así, profesionalmente lo conocemos y por eso lo invitamos a Express News al público. Pues Manuel también está en su oficina y tiene su oficina, ¿verdad? Y Aquí es estamos, sí, contento. en Sí, tu East oficina es Putney, en Londres. en Putney, ¿verdad? En Sí. Londres. Perfecto. Y entonces, Manuel, aquí es como siempre, a ver si podemos seguir hablando contigo y vamos a ver de qué manera conectamos con la gente, si hay casos particulares, si profundizamos en algunos temas, porque toda esa ayuda que nos puedan brindar ustedes, Manuel, y brindarle a la comunidad, pues es bienvenida. Sobre todo porque sabemos que esto genera un tiempo para ustedes y por supuesto también son unos costos altos también los que a veces hay que cubrir con todo este tema, con todo este tipo de temas. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y de participar en tu programa. Pues Manuel, muchas gracias y Gracias. ya regresaremos con más migrantes. Muchas gracias. Gracias. Express News Podcast presentó el anterior programa.